Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Es un placer para mí estar otra vez a esta hora. A veces es más temprano, a veces un poquito más tarde, pero aquí estamos honrando nuestro compromiso y en este espacio que hemos llamado Descubriendo el legado de Bill Dross a través de la lectura del libro Bill Dross, el Pentecostal. Han habido muchos hermanos que me han escrito al interno o al interno de la página Discipulado de Formación Pentecostal. A la página puede escribir bien sea en el buzón de mensajes, el Messenger, o también pueden escribir al WhatsApp de la página y allí pues tomaremos sus datos y le contactaremos para eh, la adquisición del libro Bill Dross el Pentecostal o de cualquier otra lectura en la que usted pueda estar interesado. Hoy nos corresponde leer el capítulo número 9, la predicción de un fontanero. Ayer leímos, recuerden muy bien, La Guerra, capítulo número 8, titulado La Guerra, que fue de gran bendición en base al testimonio de cómo Dios guardó la vida, la integridad del hermano Bill Dross, y en medio de ese acontecimiento glorioso, Dios lo llamó a ser misionero en Sudamérica, en el norte del país, especialmente en nuestro amado país, el país de Colombia. Así que vamos a leer de la siguiente manera. Capítulo 9. La predicción de un fontanero. Iniciamos así. No muchos días después de Pascua, todo había terminado en el frente. Fueron enviados otra vez a Inglaterra. Estando allí, Bill se sintió dominado por la idea de ir a ver el famoso Smith Wigglesworth, que vivía en Bradford, en Yorkshire. Era el autor de Una fe siempre creciente, que siguió publicándose durante décadas después de su muerte. Un evangelista que había viajado por todo el mundo llevando el toque de Dios para curar a millares. Tenía entonces 86 años y había sido fontanero gran parte de su vida y obrero cristiano a horas libres. Cuando tenía 48 años, recibió el bautismo del Espíritu Santo. Esto le llenó de energía como si fuera un hombre en cuyo corazón hubieran implantado un reactor nuclear, haciéndole incansable en su celo evangelístico. Dios le había usado para hacer muchos milagros especiales a través de sus manos y su fe era legendaria. Dross consiguió 3 días de permiso y compró el billete de tren. Más tarde, aquel mismo día, se encontraba delante de una casa de aspecto vulgar y corriente, llamando a la puerta. Se sentía emocionado ante la idea de ver y hablar con este hombre que estaba tan lleno de fe. Oyó que alguien daba vuelta al pestillo. Delante de él estaba una señora anciana, cuidadosamente vestida, con el cabello blanco, recogido en un moño. La mujer le miró con aire de interrogación y ojos penetrantes, que revelaban una mente joven. ¿Qué desea? ¿Vive aquí el hermano Smith? Preguntó Bill con cortesía. Sí, vive aquí, replicó la señora con cautela. ¿Podría verle, por favor? ¿Es algo importante?, preguntó ella, como una secretaria hábil que defendía el terreno del director de la oficina. Bill Dross siguió mostrándose deferente. Mire, he leído su libro y oído la forma en que Dios le ha bendecido. Quisiera conocerle personalmente. Mientras la anciana parecía vacilar, Bill estaba orando mentalmente. No sé si estaré dispuesto a verle o no, pero voy a subir y se lo preguntaré, decidió al final. Bill se quedó de pie en la puerta, puesto que ella no le había invitado a entrar. Luego la anciana bajó lentamente las escaleras, algo pensativa. Exclamó al ver a Bill delante de la puerta. Perdóneme, entre por favor y siéntese. Creo que el hermano Smith va a verle.
Bill se sentó en una silla, con los ojos dirigidos hacia los peldaños. Ahora el corazón le latía más rápidamente al considerar cuál sería la apariencia de este poderoso varón de Dios. Pronto oyó una voz más bien áspera, que decía con reverencia y en tono bajo: «Alabado sea Dios, aleluya». Bill sabía que ese era el lenguaje de un alma que sabía cómo adorar a Dios. Miró en dirección a los peldaños más altos. Allí estaba su hombre, pero su aspecto era el de un mortal corriente y ordinario. Había tenido ideas sobre Smith, no sabiendo si debía esperar a uno como Elías o con aspecto angélico o qué otra cosa. Tenía una sensación peculiar ahora. Le parecía casi decepcionante el observar a este anciano que bajaba las escaleras y que pronto se halló frente a su silla. Smith le miró fijamente y de modo brusco. Bill se levantó para saludarle. Con un gesto rápido de la mano, Wigglesworth le dijo: «No, no, siga sentado y póngase cómodo». Luego, ¿quién le envía? Bill se quedó sobresaltado por la pregunta. Pensó un momento. Bueno, me parece que he venido por mi propia cuenta. Wigglesworth prosiguió con sus preguntas. ¿Qué es lo que va usted a hacer con su vida? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Bill acostumbraba a repetir las preguntas que se le hacían cuando le dejaban sorprendido. Le proporcionaba tiempo para pensar en la respuesta y absorber la sorpresa. Bueno, realmente creo que Dios va a tener cuidado de esto. Creo que Dios me ha llamado. De nuevo Smith le dio una mirada más bien brusca. De modo que Dios le ha llamado, ¿no? Sí, señor, sí, hermano. Notó su ojo penetrante que le perforaba el alma. ¿Cree usted que Dios va a llamar a un hombre que tiene orgullo en su corazón? ¿Orgullo en mi corazón?, exclamó Bill anonadado. Usted tiene orgullo en su corazón, afirmó Wigglesworth de modo decidido. Hermano, si tengo orgullo en mi corazón, es que no lo he descubierto, contestó Bill con sinceridad. El diablo se interesa en que usted no lo sepa, le contestó. Luego, mirándole la mano, le señaló un dedo. Quítese este anillo del dedo. Estas palabras fueron una revelación en la mente de Bill. Este hermoso anillo que llevaba en el dedo se lo habían regalado en Holanda, y más de una vez había pensado lo elegante que era llevándolo puesto. Estaba orgulloso de él, mirándolo a la luz del sol de verano que lo hacía brillar. «Tírelo ahora mismo», le ordenaba la figura ahora profética que tenía delante. Bill Dross se quedó asombrado, pero no tenía palabra que contestarle. Al punto, se quitó el anillo del dedo y lo echó a los pies del anciano. Al botar el anillo sobre la alfombra, Wigglesworth levantó las manos y empezó a hablar en lenguas. Hablaba de modo lento y firme. Luego le dio la interpretación, en tanto que Bill escuchaba, dando apenas crédito a sus oídos. Dios le ha hablado a través de una visión llameante. Usted va a ir a Colombia para ser testigo de Jesucristo, pero recuerde, allí los demonios están en la calle. Allí hay demonios en el aire. Allí hay demonios por todas partes. Prepárese para luchar contra el mismo diablo. La lucha será contra los poderes del demonio, porque usted no solo tendrá que luchar con ellos en las calles, sino que los hallará entre las mismas personas con las cuales se asocie, de modo indudable. Va a hallar que está con muchas personas que usted creerá que son amigos suyos, pero no lo serán. El hermano Smith Wigglesworth entonces miró al joven que tenía delante con ojos llenos de compasión. Poniéndole la mano sobre la cabeza, empezó a orar en favor suyo. Bill apenas podía contener la emoción y se sentó en la silla por miedo de caerse de cabeza. Nunca se había sentido tan sobrecogido por el espíritu de la profecía. Todo, el espíritu se lo había mostrado todo a Wigglesworth. Bill cerró los ojos y miró hacia Dios. Smith Wigglesworth se sentó entonces en una silla al lado de Bill Dross y empezó a darle consejos y hacerle bendiciones añadiendo: Dios tiene un plan para su vida. Él le dará esposa. No solo irá a Colombia, sino a muchas otras partes del mundo. Le advirtió que procurara mantenerse siempre en contacto con Dios. Bill sabía lo que esto quería decir.
una vida de mucha oración. Esta era ya su vida. Después de todo, esta reunión fue uno de los últimos grandes sucesos de la vida de Smith Wigglesworth, tan digna de cosas notables. Dentro de un año estaba con aquel a quien había servido tan fielmente. Se despidieron con la profunda comprensión que existe entre los viejos luchadores y los jóvenes que recogen la antorcha de sus manos. La llamada de Colombia ardía más llameante que nunca en la mente de Bill Dross. Y bueno, mis hermanos, hemos terminado el capítulo número 9. Y aquí hay otro capítulo que es relativamente corto, que es el capítulo 10. Vamos a leerlo para pues que sea como más completo el video de hoy. Este capítulo 10 tiene por título Bill Dross el Pentecostal. Y empieza de la siguiente manera. La gente en Inglaterra había sido buena con él, como lo había sido la de Holanda, y Europa le había resultado muy agradable una vez que la guerra hubo terminado, pero ahora se sentía contento pisando la pasarela camino al barco que iba a llevarle a Canadá y a la vida civil. Tenía precisamente 30 años, la mitad de ellos como cristiano lleno del espíritu, y después de la mitad de su vida. El entusiasmo no había disminuido, sino que se hallaba tan vivo como siempre. El secreto era doble. Primero, pasaba mucho tiempo en la presencia del Espíritu. Segundo, mantenía los ojos abiertos a las necesidades de los hombres y no sucumbía a los sentimientos egocéntricos en sus muchas facetas. Podía resistir las dificultades y lo que le faltaba, quizá en brillantez intelectual, lo compensaba más que de sobra en perceptividad y sensibilidad espiritual. Y su fe, Dios se cuidaría totalmente de él como lo había hecho hasta entonces. Pero Bill Dross no podía hallar fe que le ayudara contra el mareo. Tuvo que hacer todo el viaje de Liverpool a Nueva Escocia echado, incapaz de levantarse incluso cuando llegaron a la vista de Terranova. Al fin llegaron a Halifax y se les dio una bienvenida de héroes, bandas, familias, novias. El barco se inclinó peligrosamente hacia babor cuando se acercaban al muelle, ya que todos los hombres se agolparon a un lado, tratando de ver caras conocidas. Antes de que se les permitiera desembarcar, la banda empezó a tocar y luego llegó la noticia por el altavoz. Muchachos, ya estáis de vuelta de modo definitivo. La guerra ha terminado. Gracias por todo lo que habéis hecho y os deseamos lo mejor de la vida en las actividades civiles de nuevo. Gracias, gracias. Todo el mundo aplaudía y vitoreaba en el muelle, y por fin los dejaron salir. Todos hablaban, algunos lloraban, otros reían. Había gente contenta por todas partes. Abrazos, despedidas entre los camaradas, promesas de escribirse. Bill no halló la cara que esperaba ver porque se hallaba en Toronto. Antes de ir a Toronto, sin embargo, creyó que debía ir a su casa, a New Brunswick, a ver a su madre, que había ido a una iglesia pentecostal por primera vez cuando él estaba al otro lado del mar. Había sido un acto heroico para ella el hacerlo, y había prometido que iría a la iglesia otra vez cuando Willie regresara de la guerra. Habían orado juntos antes de que él se marchara, según recordaba Willie. Ahora su madre se hallaba inconsciente porque había sufrido un ataque de apoplejía y no podría ir a la iglesia con el hijo por quien había orado para que fuera predicador incluso antes de que naciera. En Fredericton tuvo que presentarse ante un oficial para la entrevista final, antes de ser desmovilizado definitivamente. Su ficha se hallaba encima de la mesa del despacho del oficial, y éste le dio una bienvenida calurosa al joven de aspecto distinguido. ¿Qué piensa hacer al volver a la vida civil?, le preguntó. Pienso ir a Sudamérica, le contestó Bill. Ah, ¿qué piensa hacer en Sudamérica? ¿Va a trabajar para una compañía de petróleo? Bueno, voy a trabajar para una compañía muy importante. Tiene que ser muy importante si tiene que desplazarse todo este trecho para ir a trabajar allí. ¿Está seguro de la plaza? Sí, estoy completamente seguro, contestó Bill con aire resuelto. Háblele un poco más de sus intenciones, inquirió con cortesía el oficial.
Bill respiró a fondo. Mire, me voy allí como misionero. ¿Como misionero? Repitió reflexivo el oficial dando una mirada a su reloj de pulsera. Me gustaría hablar un rato, más despacio con usted. ¿Qué le parece si nos vemos a la hora de comer, a eso de las 12? Muy bien, si usted quiere, contestó Bill con entusiasmo. Vamos fuera de la ciudad y hablamos. Le llevaré a un buen restaurante, donde podemos charlar durante la comida. Yo me llamo Gofford, añadió dándole la mano. Bill se la estrechó con calor. ¿Quiere decir los Gofford que eran misioneros en la China? Mi madre era la que estaba como misionera allí. Le admiro a usted, prosiguió. He dado una mirada a su ficha y usted ha mantenido un expediente digno de un cristiano en todo momento. ¿No es así? Supongo, contestó Bill. Es para esto que me salvó Dios. Durante la comida, el capitán Gofford compartió con Bill muchas de las experiencias que habían tenido sus padres. Prácticamente la totalidad de la familia Gofford había experimentado el bautismo del Espíritu Santo y Bill se sintió animado por todo lo que le dijo. Después de la comida, se dirigió inmediatamente hacia la estación del ferrocarril. Thetford, Ontario, dijo Bill en la taquilla. Ruth era ahora diaconisa, ayudando a otra señorita en su trabajo. Cuando el tren llegó al andén, la vio, tímida como de costumbre, ruborosa y su aspecto era más dulce y tierno que nunca. Unos días después llegó Jack West y los tres estuvieron juntos en varias ocasiones. Bill y Ruth decidieron la fecha del casamiento para el 15 de junio. En un día caluroso, un poco antes de que se casaran, Bill estaba trabajando con el padre de Ruth en el campo, recogiendo heno, cuando llegó uno de los ministros locales para pedirle si quería ir con él a visitar a un enfermo. Bill estuvo de acuerdo, sin saber que su propio futuro suegro había hecho los arreglos para esta visita. Bill no tenía idea que iban a un manicomio. Póngale atención a ese testimonio, mi querido hermano. Es importantísimo y es algo que, o sea, uno lo deja impresionado. Impresionado el poder del mal, pero también el poder de nuestro Señor Jesucristo. Póngale atención. Entraron por las enormes puertas de hierro forjado en el camino de gravilla, y al instante se sintió conmovido por las miradas huecas y sin vida de los pacientes que los miraban. En la sala de recepción les dieron un número y tuvieron que permanecer en la sala de espera hasta que llamaron su número. Cuando les llegó el turno, vino un guarda con un juego de llaves y abrió la puerta que conducía a un amplio corredor. Les indicó que les siguieran de cerca. Era la primera vez que Bill había visitado un hospital mental, y la atmósfera que se respiraba en él la halló más opresiva que la de un refugio subterráneo en Alemania. Acababan de entrar en el corredor cuando un hombre de unos 40 años, a quien Bill no había visto nunca, se les acercó. Luego, inesperadamente, el paciente puso la mano sobre la espalda de Bill y le miró fijamente a la cara. Te conozco. Eres Bill Dross. Bill se quedó estupefacto. Estaban en London, provincia de Ontario, y él no conocía a la persona de aquella institución. Ni siquiera conocía a la persona a quien iban a visitar. Al instante sintió un avivamiento del Espíritu Santo y vio que tenía que habérselas con un hombre que era usado por el mismo diablo. Recordó que Smith Wigglesworth le había dicho que nunca tratara de echar ningún demonio a menos que este demonio estuviera en actividad en alguna persona. Era evidente que Satán había revelado a este hombre que él era una persona llena del Espíritu. Bill miró directamente a los ojos del enfermo y contestó: Te reprendo, demonio del infierno. ¡Ah! Gritó el individuo, dando un salto y corriendo en dirección a otros dos internados en el corredor. Estos se dieron las manos y formaron un círculo alrededor de Bill, dando saltos y cantando extraños coritos, reminiscentes de los de las brujas, en Hamlet. Bill Dross el Pentecostal, Bill Dross el Pentecostal. Todo esto había ocurrido de modo tan rápido que el guarda no había tenido tiempo de reaccionar. Simplemente lo contemplaba todo asombrado. Finalmente, el guarda ahuyentó a los internos que estaban danzando y mientras se alejaban,
Bill se sintió preparado por el Espíritu para todo suceso que Satán pudiera prepararles. Siguieron por el corredor hasta una puerta cerrada con llave, que daba a una celda almohadillada, incluso el suelo. Solo había una cama en esta habitación. En ella, amarrado de una mano y una pierna por una cadena, se hallaba un hombre completamente demenciado. Oremos, dijo el ministro, arrodillándose junto a la cama. Pronto se hallaba orando en lenguas fervorosamente cuando de repente el enfermo pegó un bote hacia arriba, levantándose de la cama, toda la longitud que le permitieron las cadenas. Luego soltó un grito penetrante diciendo: Babilonia, Babilonia, todo es Babilonia. Inmediatamente, sintiendo el poder del Espíritu Santo, Bill increpó al demonio en el nombre de Jesucristo. Todos se quedaron atónitos cuando el hombre se calmó del todo. Y luego, mirando al suegro de Bill, preguntó: Archie, ¿qué estoy haciendo aquí? Todos se regocijaron reconociendo que Dios había hecho un portento y que el demonio había sido expulsado. Al cabo de unos días dieron de alta a aquel hombre, aunque al examinarlo físicamente le encontraron que padecía tuberculosis, y de momento hubo que mandarlo a un sanatorio. Esta fue la primera vez que se había descubierto la enfermedad en él, y Bill creyó que se trataba de un golpe final asestado por el diablo al tener que partir de él. En el hospital de tuberculosos, los amigos del enfermo tuvieron la oportunidad de hablarle del Señor y más adelante se entregó a Cristo. A partir de entonces, Bill pasó a ser conocido como Bill Dross el Pentecostal. Había sido una excelente introducción al mundo de los demonios. En América del Sur, como había profetizado Smith Wigglesworth, iba a tener muchos otros encuentros con ellos. Bendito el Señor Jesucristo, bendito el Señor Jesucristo. Dios quiera que esto nos sirva a nosotros de inspiración, hermanos, porque verdaderamente hay mucha necesidad y al parecer nosotros estamos cruzados de brazos, sabiendo que Dios nuestro Señor nos ha revestido de poder, nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina y que así como usó a los apóstoles, como usó al misionero Bill Dross, estoy seguro que puede usarlo a usted, puede usarme a mí porque Él es nuestro Dios todopoderoso. Aquí al final, pronto no alcancen a ver por la cámara, pero es la foto del casamiento, de la boda del hermano Bill Dross, pues con la esposa, con Ruth, que fue una pieza importantísima, hermanos. Fue una ayuda idónea que verdaderamente Dios escogió para él y para la obra misionera en nuestro país de Colombia. Listo, mis hermanos, terminamos el día de hoy en la lectura de estos dos capítulos, porque pues eran muy cortos y prácticamente leímos dos capítulos el día de hoy. Mañana ya vamos a leer el capítulo número 11, que por título tiene Desánimo. Así que yo le invito que el día de mañana, sábado, a esta misma hora, se conecte y vea esa transmisión en vivo de la lectura de Bill Dross el Pentecostal. Recuerde que hemos titulado este programa Descubriendo el legado de Bill Dross. Y miren, mis hermanos, ya hemos leído 92 páginas de este libro. Ya hemos leído, nos falta un poquito para llegar a la mitad del libro, pero esto demuestra de que podemos, con disciplina, con rigor, con compromiso, podemos tener la lectura de un libro. Esperamos, hermanos, seguir con su atención allí en estos días que vamos a seguir leyendo y que nuestro Dios, ese eterno Dios que nos ama mucho, les bendiga y les guarde en este fin de semana. Y recuerde, hermanos, congregarse este fin de semana, el día sábado, el culto de jóvenes, los días domingo, la escuela dominical y culto evangelístico. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que vamos a congregarnos a nuestras iglesias locales. Dios les bendiga, mis amados hermanos.